Pero hablemos un poco de su, de su obra, ¿no? Entonces, bueno, para regresar a lo de Zizek, Zizek menciona a un libro de Schelling que se llama Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos relacionados con ella. Yo me interesé por ese libro porque pues Zizek dijo como que era excelente. Yo no conocía ese libro, entonces como me dio la curiosidad, entonces como me metí a buscarlo en internet y lo encontré en inglés, este, y sí se me hizo un texto bastante original. Es de 1809, entonces um, no era, era todavía joven, más o menos. Schelling cuando lo escribió tenía 34 años. Y es interesante porque es un ejercicio filosófico um, que, que fue hecho a partir, bueno, eso es lo que dice Zizek, a partir de la lectura que hizo Schelling de la fenomenología de Hegel. Porque en la fenomenología de Hegel se critica a Schelling justamente por unas ideas que tenía antes de escribir ese texto sobre la libertad, que era su filosofía de la identidad. Entonces Hegel lo critica, Schelling lee esa crítica de Hegel y después escribe ese texto sobre la libertad. Una idea que pone que se me hace muy interesante es que para él el concepto real y vital de la libertad es que esta es la capacidad de hacer el bien y el mal. Entonces, no es como si la libertad, como es lo que dice ese Ron Paul, no es como lo que hacemos siempre sin intervenir con la libertad de los demás. O sea, Schelling lo ve la libertad como algo que podemos hacer el bien y el malo. Él lo ve como una consecuencia de justamente de nuestra razón, de... Él es interesante porque él habla mucho de metafísica, habla mucho de Oye, Dios, pero es como nada más, es como contraria a su acción, ¿no? O como... sea, yo ya me quedé picado con el cabrón. Ah, no te creas. Pero pero aquí dice la libertad es la posibilidad de hacer el bien y el mal, ¿no? Y entonces, con el ejemplo ese de, claro, su genialidad, ¿no? Al robarle la esposa a su amigo y esa idea romántica de, de un... pues esa idea romántica de la libertad en donde todo se vale con tal de poder ejercer tu amor, tal vez es una idea un poco, ¿cómo explicarlo? Tal vez una visión oportunista, ¿no? De la libertad. Si lo comparas con su vida, que también es algo que podemos discutir, ¿no? Los filósofos dicen una cosa y escriben y viven otra, ¿no? Escriben una cosa y ejercen otra. Pero bueno, te dejo continuar. Sí, como eh, yo creo que justamente en esa anécdota ella muestra cómo, pues, la libertad no es buena en sí, en realidad. Porque desde la perspectiva de Schlegel, o sea, lo que hizo Schelling es algo malo, pues, una abominación, o sea, se robó su esposa. Pero quién sabe lo que pensó la esposa, ¿verdad? O sea, tal vez ella después, si fue con Schelling, me imagino que estaba porque le gustó más, ¿no? O sea, Sí, no, está bien. ella debía estar contenta. De hecho, pues Schelling se murió después de ella, pero sí, como todo el periodo en que vivieron juntos, ellos estuvieron juntos, y sí, y bueno, pero también se me hace interesante de ese texto de Schelling porque es como muy original, o sea, sí va mucho como de que la metafísica y empieza a hablar de Dios y de cómo Dios surge o la posibilidad de Dios surgir a partir de la naturaleza. Este, y a mí personalmente ese texto como que resonó conmigo por, por las lecturas que había hecho de Spinoza de antes, porque digamos que Schelling, él critica positivamente a Spinoza, o sea, es casi como si él intentara de hacer Aufhebung, ¿no? Aufgebung, la superación de Spinoza, pero a través de Spinoza, no, o sea, sí lo critica, pero él dice que el problema de Spinoza no es el
panteísmo. O sea, mucha gente criticaba a Spinoza porque decía que Dios estaba en todo, todo es necesidad, entonces no tenemos libertad ninguna y así. Este, El Dios omnisciente. Schelling, justamente, él no dice que el panteísmo sea no impide que la libertad exista. En realidad, él dice que, en el caso de Spinoza, dice así, de que el espinosismo es como la estatua de Pigmalión que tuvo que ser animada mediante el cálido soplo del amor. Y él dice eso porque justamente para Schelling, Dios, para empezar, es un sujeto. Dios tiene personalidad. Eso es interesante también. Es amor. Es amor. Aunque que para Spinoza Dios es amor también. No más que Schelling defiende Dios como una personalidad, como alguien, o sea, pero es alguien que va conociendo a sí mismo a través de esos otros seres vivos y que también son libres y que Dios entonces experimenta al mundo a través de los seres vivos y a través de otros sujetos. Entonces es como si Dios fuera como ese condensado de diferentes sujetos, pero que entonces como Dios es esos diferentes sujetos, entonces Dios también ama, Dios también sufre, Dios también siente placer. Es como el trip de los champis, ¿no? Que es como el ser universal, ¿no? Que hasta en un momento, y perdón, voy a hacer referencia a Jordan Peterson, por un momento tiene una conferencia en donde habla de los champiñones alucinógenos y dice que puede que la experiencia sea parecida a la de un infarto, en donde te conectas con una parte más primitiva de tu ser que todos los seres pueden experimentar, y que es como tal vez se parece a esa idea de Schelling y de ese Dios que vive a través de nosotros. Sí, yo creo que es algo que de repente con los champis sí podemos acceder un poco a esa experiencia de lo uno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo personalmente experiencias que tuve, ¿no? De que yo estaba en un bosque y de repente me empezaba a fijar en un árbol y de que todos los pequeños detalles del árbol y de que las hormigas que caminaban ahí, así, de que yo lo sentía todo diferente. Y es muy interesante pensar también desde la perspectiva de Schelling, de que yo a través de ese trip es como si Dios estuviera también tripeado, ¿no? Junto conmigo o a través de mí, es una idea bastante interesante, sobre todo eso de que Dios sufre. O sea, él dice literalmente, hay que imaginar a Dios sufriendo. Pero que sufra en libertad, ¿no? Que sufra en libertad y y a través de las acciones de los demás y de la libertad ejercida por los otros. Sí, justamente, él dice incluso de que Dios solo puede ser libre a través de solo puede, dice así, la cita textual es esa, Dios solo puede revelarse a sí mismo en seres libres que actúan por sí mismos. Y eso va un poco a la idea dinámica o dialéctica que tienen los idealistas alemanes del mundo, que se me hace muy interesante y que de repente deberíamos de retomar un poco esa. Bueno, por ejemplo, Onfray le cagan los idealistas alemanes, aparentemente le cagan los idealistas alemanes, eso de la dialéctica y de que los conceptos y así, como que, y tiene razón, es como muy oscurantista. Y además es un poco reductor, ¿no? Es como como si fuera una especie de alquimia, bien dices, obscura, ¿no? Como una fórmula que omite muchas fases, muchos aspectos de la libertad. Sí, pero yo creo que esa crítica que hace Onfray a los alemanes, yo creo que es pensando sobre todo en Hegel. O sea, en Hegel sí podemos observar más como esa sistematización del mundo, pero no es el caso de Schelling. De